Imagina, si tu mente te permite tal ejercicio de claustrofobia, una oscuridad densa, húmeda y absoluta. No es la oscuridad tranquila de una habitación sin luz al anochecer. Es la tiniebla biológica, roja y caliente, dentro de una caja torácica humana en el año 1935. Ahora, añade a esa oscuridad el sonido más aterrador que un médico de aquella era podía concebir: el silencio. Un silencio repentino, viscoso y pesado, que interrumpe el ritmo monótono de la percusión vital. En aquellos días, el corazón no era simplemente un órgano muscular, una bomba de 4 cámaras encargada de la hidráulica sanguínea. Era un tabernáculo, un territorio sagrado y prohibido, un sancta sanctorum biológico que la medicina moderna, con toda su arrogancia incipiente y sus trajes de lino almidonado, temía profanar. Para un cirujano de la primera mitad del siglo XX, abrir el mediastino, ese espacio central del tórax, protegido por la armadura de las costillas y el escudo del esternón, donde reside el motor de nuestra existencia, era un acto de blasfemia quirúrgica. Era equivalente a firmar una sentencia de muerte antes de que el paciente exhalara su último aliento. Existía un dogma no escrito, una ley de hierro forjada en el miedo, la impotencia y siglos de superstición. Noli me tangere. No me toques. El corazón no se toca. Era la frontera final, el límite que separaba al médico del verdugo. Si un paciente llegaba a la consulta con una válvula mitral estenosada, convertida en piedra caliza por una fiebre reumática que lo había atacado en la infancia, o con una arteria coronaria bloqueada por los sedimentos grasos de la vida moderna, su diagnóstico no era una hoja de ruta clínica ni un plan de batalla quirúrgico. Era, simple y llanamente, un acta de defunción diferida, escrita con la tinta invisible de la resignación y sellada con un suspiro de lástima. Los médicos, hombres que en otras áreas del cuerpo, el abdomen, las extremidades, incluso el cerebro, se creían dioses armados con bisturíes de acero al carbono. Bajaban la mirada ante el corazón, se encogían de hombros, se convertían en meros notarios de la fatalidad, recetando reposo absoluto en habitaciones oscuras, tintura de digitalis extraída de plantas venenosas y dosis generosas de morfina para hacer el final menos agónico. Se limitaban a observar, día tras día, cómo el fluido vital se estancaba en los pulmones, ahogando al paciente en sus propios líquidos. Una asfixia lenta y terrorífica en tierra firme. Pero en medio de este oscurantismo científico, donde la cardiología era poco más que una disciplina contemplativa, casi poética, el arte triste de escuchar cómo la vida se apagaba lentamente a través de un estetoscopio de madera o de metal frío, un hombre en México decidió que la resignación era un vicio moral y que aceptar la muerte no formaba parte de su juramento hipocrático. Este hombre no contaba con la tecnología que hoy damos por sentada y que vemos en las series de televisión. No existían las máquinas de circulación extracorpórea que permiten detener el corazón y mantener el cerebro vivo oxigenando la sangre artificialmente. No había ecocardiogramas que revelaran los secretos del flujo sanguíneo en pantallas de alta definición a color. No había catéteres flexibles, ni stents de aleaciones espaciales, ni láseres, ni computadoras capaces de modelar la hemodinámica. Solo tenía sus manos, una mente enciclopédica forjada en la disciplina más férrea, y una obsesión que, para sus contemporáneos y rivales, rozaba la locura clínica y la megalomanía. Hola, amigo y amiga. Ajusten sus cronómetros. Verifiquen su pulso y preparen sus nervios. Bienvenidos a un nuevo, extenso y profundo viaje a través de los engranajes oxidados y sangrientos de la historia oculta de la ciencia. Hoy, descenderemos a los sótanos más oscuros de la medicina para descubrir cómo Ignacio Chávez Sánchez desafió a la muerte misma,
Luchó contra la burocracia estatal, la escasez de una guerra mundial y la ignorancia institucional para convertir a México en la capital mundial del corazón. Esta es una historia de acero, sangre, traición y una voluntad inquebrantable. Y el aire viciado de la desesperanza. Hospitales del terror. Para comprender la magnitud titánica, casi geológica, de lo que este hombre estaba a punto de intentar, debemos primero respirar, aunque nos duela, el aire viciado de los hospitales generales de la década de los 20 y 30. Olvida por un momento la imagen aséptica, blanca, brillante y silenciosa de los centros médicos modernos, con aire acondicionado y suelos de vinilo. Los hospitales de aquella época eran catedrales del dolor, enormes estructuras neoclásicas o porfirianas de techos altísimos, donde la higiene libraba una batalla constante, violenta y a menudo perdedora contra la sepsis. Las salas no eran habitaciones privadas, eran inmensas galerías, pabellones cavernosos donde se alineaban decenas, a veces cientos, de camas metálicas con la pintura descascarada, oxidadas por el uso constante y la limpieza agresiva con químicos corrosivos. No había privacidad. El sufrimiento era un evento público, colectivo. El ambiente olía a una mezcla penetrante y mareante que se pegaba a la ropa y al pelo. Éter barato. Ese gas volátil que adormecía la conciencia, pero quemaba la garganta e irritaba los pulmones. Iodoformo amarillo. El aroma dulzón, metálico y nauseabundo de la gangrena gaseosa pudriendo la carne. Y el sudor agrio de la fiebre tifoidea. Se escuchaban los lamentos de los heridos por arma de fuego, los toses cavernosas de los tuberculosos y el rezo constante de las familias agolpadas en los pasillos. En este ecosistema de sufrimiento, la cardiología no existía como una especialidad independiente y soberana. Era un apéndice olvidado, un rincón polvoriento y triste de la medicina interna. Los pacientes cardíacos eran los intocables del sistema, los parias de la fisiología. Como no se les podía operar, se les relegaba a las camas más alejadas de los pabellones generales, esquinas oscuras y mal ventiladas, donde esperaban el fallo final de su motor biológico. Estaban lejos de la vista de los cirujanos estrella, esos carniceros de élite que preferían operar hernias, apéndices o vesículas, cosas que sabían que podían arreglar. Cosas que les daban prestigio rápido sin el riesgo de matar al paciente en la mesa de operaciones. Intentar operar el corazón era considerado un acto de carnicería irresponsable, una herejía quirúrgica condenada por luminarias de la talla de Theodor Billroth, el padre de la cirugía abdominal, quien años antes había sentenciado con voz de trueno que cualquier cirujano que intentara suturar una herida en el corazón perdería el respeto de sus colegas para siempre. La comunidad médica internacional, dominada por los gigantes arrogantes de Europa, Francia, Alemania, Austria y la potencia industrial emergente de los Estados Unidos, miraba hacia el sur, hacia Latinoamérica, con un desdén antropológico y racista. Veían a la región como un desierto científico, un vasto laboratorio natural lleno de selvas y ruinas, de donde solo podían salir enfermedades tropicales exóticas, parásitos desconocidos y fiebres hemorrágicas. Pero nunca, jamás, soluciones de vanguardia, pensamiento clínico superior o innovación tecnológica. Romper ese estigma, demoler ese muro de prejuicio continental, requería algo más que inteligencia o talento. Requería una arrogancia suicida, una fe ciega y una visión mesiánica. Gouges, la forja de un carácter en tierra caliente. Y esa arrogancia necesaria nació en el lugar más improbable que la geografía mexicana podía ofrecer. Cirándaro, Michoacán. Un pueblo pequeño, aislado, rodeado por la implacable tierra caliente. Una región donde el sol cae a plomo,
blanqueando los huesos y secando la tierra. Y donde el aire vibra con el calor, lejos, muy lejos de los quirófanos de mármol de París o de las salas de conferencias alfombradas de Viena, Ignacio Chávez Sánchez llegó al mundo en 1897. El contexto de su infancia no fue el de la academia refinada, sino el de la supervivencia rural cruda. Creció entre el polvo, los ríos caudalosos y traicioneros del Balsas, y una naturaleza indómita que no perdonaba la debilidad. Desde niño, Chávez mostró una curiosidad que incomodaba a los adultos y asustaba a sus pares. No era el típico niño que jugaba despreocupado en el barro o corría detrás de los animales. Era el observador silencioso, el analista precoz. Miraba con fascinación analítica cómo la sangre fluía de una herida en el ganado. No con morbo sádico, sino intentando comprender la mecánica hidráulica de la vida. La presión, el color rojo brillante de la arteria frente al rojo oscuro de la vena. El milagro de la coagulación. Mientras sus compañeros soñaban con ser grandes hacendados, charros o militares, las figuras de poder absoluto de la época prerrevolucionaria. Chávez devoraba libros viejos a la luz parpadeante, humeante y pestilente de velas de sebo. Se dañaba la vista, forzando sus pupilas en la penumbra, pero alimentaba un cerebro que parecía no tener fondo. Una esponja seca ansiando conocimiento. Su viaje hacia la medicina no fue un paseo por un jardín académico bien podado. Fue una escalada brutal por un muro de cristal cortante con las manos desnudas. Llegó a la Ciudad de México siendo muy joven, cayendo de pie en medio del caos de la Revolución Mexicana y la post-revolución. El país estaba literalmente en llamas, fragmentado por facciones, caudillos, traiciones y batallas campales. Estudiar en la Universidad Nacional en esos años significaba esquivar no solo la pobreza extrema, sino la violencia literal. Las balas todavía silbaban en la memoria colectiva y, a menudo, en las calles aledañas al centro histórico. La Escuela de Medicina, ubicada entonces en el antiguo y lúgubre edificio del Palacio de la Inquisición en la Plaza de Santo Domingo, era un lugar de sombras y leyendas. Allí, la disección de cadáveres se hacía en condiciones precarias, sobre mesas de piedra fría, con cuerpos no reclamados que llegaban por docenas de las morgues atestadas por la violencia civil y las epidemias. El olor a formol rancio se mezclaba con el olor a pólvora de la ciudad. Chávez se graduó, pero su título, aunque brillante, no sació su hambre. Sabía que México, en su estado de reconstrucción dolorosa y convulsa, se le quedaba pequeño para las preguntas que le taladraban la cabeza como un pájaro carpintero incesante. Necesitaba ir a la fuente. Necesitaba beber del manantial original. Viajó a París, a la meca indiscutible de la medicina de entreguerras. Allí, en los pasillos fríos, solemnes y cargados de historia de hospitales legendarios como la Pitié-Salpêtrière o el Hospital Broussais, bajo la tutela de semidioses médicos como Henri Baquès y Charles Lobry, Chávez se refinó. Se quitó el polvo de Michoacán y se vistió con la armadura del intelectual europeo. Aprendió a diagnosticar con una precisión casi sobrenatural, pero también, entre el glamour intelectual de la Sorbona y los cafés llenos de humo de tabaco negro del barrio latino, se dio cuenta de una verdad dolorosa, una epifanía amarga que marcaría su destino para siempre. Los franceses, con toda su elegancia, su retórica académica perfecta y sus bibliotecas infinitas, eran maestros de la observación, pero impotentes en la acción. Sabían diagnosticar una valvulopatía con una precisión poética. Escuchaban los soplos cardíacos y los describían como si fueran movimientos de una sinfonía compleja. Un retumbo diastólico, un chasquido de apertura, un galope presistólico. Clasificaban las enfermedades con etiquetas latinas perfectas y escribían tratados voluminosos.
pero no sabían cómo curarlas. Eran espectadores de lujo de la muerte. Podían decirte exactamente de qué ibas a morir, cómo iba a suceder y cuándo, pero no podían hacer absolutamente nada para evitarlo. La cardiología europea era una ciencia de botánicos tristes. Clasificar flores marchitas sin tener el poder para revivirlas ni plantarlas de nuevo. Treso. La visión del rascacielos rojo y la herejía médica. Fue en ese regreso a México, a finales de los años 30, cuando la chispa de la inconformidad se convirtió en un incendio forestal incontrolable. Chávez, ya un médico respetado, vestido impecablemente y con el prestigio de Europa en sus maletas, miraba el Hospital General de la Ciudad de México y sentía náuseas. No por la sangre o las vísceras a las que estaba acostumbrado, sino por el desorden administrativo, la suciedad conceptual y la falta de visión. Veía a los cardiólogos dispersos por el hospital como náufragos, peleando por recursos básicos, mendigando camas prestadas en pabellones de neumología o gastroenterología, discutiendo con enfermeras jefas que no entendían la urgencia de un infarto. No tenían un lugar propio, no tenían identidad, no tenían territorio. La dispersión diluía el esfuerzo. La falta de foco mataba el progreso. Fue entonces, en noches de insomnio febril, rodeado de nubes de humo de cigarrillo y montañas de papeles garabateados con esquemas y números, cuando concibió una idea que, para el estándar de la época, sonaba a delirio psiquiátrico. Crear un instituto monográfico. No una sala, no un ala renovada, no un departamento anexo. Un hospital entero, un rascacielos de ciencia, un templo de hormigón, vidrio y acero dedicado exclusivamente, obsesivamente, a un solo órgano. El corazón. Cuando presentó la idea, la respuesta de la burocracia mexicana fue una risa ensordecedora, cínica y condescendiente. Los políticos, hombres de trajes grises, bigotes poblados y visiones cortas, le decían que era un gasto absurdo, faraónico e insultante. ¿Un hospital solo para el corazón, doctor Chávez? ¿Se ha vuelto usted loco? ¿Y qué sigue? ¿Un hospital para el dedo meñique? ¿Uno para la oreja izquierda? ¿Uno para el ombligo? Le recordaban, golpeando los escritorios de caoba, que México tenía problemas de hambre, parásitos intestinales que devoraban a los niños, tuberculosis galopante y malaria en las costas. El corazón, decían, era un lujo de países ricos, una enfermedad de viejos burgueses gordos que comían demasiado. Sus propios colegas, corroídos por la envidia profesional más venenosa, le decían que estaba loco por querer segregar la medicina, por querer romper la unidad sagrada del cuerpo humano. ¿Te crees un faraón construyendo su pirámide? Le susurraban con malicia en los pasillos húmedos de la Facultad de Medicina. Pero Chávez no quería un simple hospital asistencial. Su ambición era mucho más peligrosa y revolucionaria. Quería una fábrica de conocimiento, una industria de la salud. Su visión era integrar tres pilares que jamás se habían unido, bajo el mismo techo de manera tan orgánica en el mundo. La atención médica de primer nivel, la mano que cura, la investigación científica básica y clínica, la mente que indaga, con laboratorios de fisiología, farmacología y anatomía patológica, y la enseñanza superior, la voz que transmite a las nuevas generaciones. Quería que el paciente pobre que entraba por la puerta no fuera solo un cuerpo a reparar por caridad, sino un libro abierto para la ciencia, un caso de estudio digno que formaría a la próxima generación y cuyas muestras biológicas alimentarían los laboratorios del piso superior para encontrar curas futuras. Era el concepto del hospital vertical, llevado a su máxima expresión filosófica y práctica. Cuarto, el infierno técnico de la construcción y la sombra de la guerra.
El proceso de construcción del Instituto Nacional de Cardiología no fue una obra civil cualquiera. Fue un infierno administrativo, técnico, diplomático y logístico. Chávez tuvo que transmutar su ser. Dejó de ser solo un médico clínico para convertirse en un mendigo de alta alcurnia, en un político astuto capaz de navegar las aguas de la corrupción, y en un arquitecto frustrado, obsesionado con los detalles. Pasaba noches enteras redibujando planos junto al arquitecto José Villagrán García, padre de la arquitectura moderna funcionalista en México. Discutían a gritos sobre detalles que parecían insignificantes, pero que para Chávez eran vitales. Discutían sobre la ventilación de los quirófanos. Cómo sacar los gases anestésicos explosivos, como el ciclopropano, sin meter bacterias de la calle. Discutían sobre la orientación de las ventanas. Tenían que maximizar la luz natural del norte para los laboratorios de microscopía. Porque la luz artificial de la época era amarilla y mala para ver los tejidos. Discutían sobre el ancho de los pasillos. Tenían que permitir el giro rápido de camillas a toda velocidad en una emergencia, calculando el radio de giro como si fueran ingenieros de Fórmula 1. Discutían hasta el color de las paredes. Chávez seleccionaba personalmente el tono, argumentando con teorías psicológicas de vanguardia que ciertos verdes pálidos calmaban la ansiedad arterial de los pacientes hipertensos, mientras que los blancos puros la exacerbaban. No había manuales para esto, porque nadie en el mundo lo había hecho antes a esta escala. Tuvo que diseñar el flujo de los pacientes, el workflow industrial aplicado a la carne humana, para que, desde el momento en que un campesino o un ministro pisaran el vestíbulo, fueran parte de un sistema eficiente y sin errores. Buscó financiamiento privado cuando el gobierno, asustado por los costos crecientes, cerraba el grifo del dinero. Se reunió con filántropos, empresarios tacaños y viudas ricas, vendiéndoles no un servicio, sino la promesa de la inmortalidad laica. Sus nombres en una placa de bronce, su legado unido a la salvación de vidas por los siglos de los siglos. Y entonces, la realidad geopolítica mundial colapsó sobre sus cabezas. La Segunda Guerra Mundial estalló en Europa, convirtiéndose en la aliada inesperada y, a la vez, en el obstáculo más brutal para el proyecto. Mientras el mundo se desangraba y los hospitales de Londres, Berlín y Varsovia eran reducidos a escombros y polvo por los bombardeos de la Luftwaffe y la RAF, Chávez sufría una guerra logística en México. Imaginen el infierno técnico. Los microscopios alemanes Zeiss, los mejores del mundo, con sus lentes pulidos a mano, ya no llegaban. Los barcos que los transportaban eran hundidos por submarinos U-Boot en el Atlántico o bloqueados por los embargos comerciales. El acero quirúrgico sueco, esencial para hacer bisturíes que no perdieran el filo y pinzas que no se oxidaran, era confiscado para fabricar tanques y bayonetas. Las válvulas de vacío para los equipos de electrocardiografía, tecnología de punta electrónica, eran imposibles de conseguir porque se usaban para los radares militares. Chávez no se rindió. Su respuesta fue de una audacia industrial impresionante. Si no podía importar la tecnología, la fabricaría. Creó talleres mecánicos, de vidriería y de electrónica dentro de la obra negra del hospital, entre sacos de cemento y varillas expuestas. Contrató a ingenieros eléctricos, relojeros suizos exiliados y artesanos mexicanos de manos finas para que, bajo su dirección y copiando catálogos antiguos o robados, fabricaran y adaptaran el instrumental. Pinzas hemostáticas, separadores costales de acero templado, electrodos de plata. Todo se forjaba allí, con un ingenio nacido de la necesidad desesperada. Era el Industrial Mystery en estado puro. Chispas de soldadura volando en un edificio a medio terminar. El olor a ozono de los transformadores bobinados a mano.
ingenieros soplando vidrio al fuego para crear matraces y pipetas que no existían en el mercado. El taller olía a grasa, a metal quemado y a sudor de hombres trabajando contrarreloj. Chávez supervisaba cada tornillo, cada tubo de ensayo, cada metro de cableado eléctrico, asegurándose de que, aunque fuera hecho en casa, tuviera calidad mundial. Al mismo tiempo, Chávez desplegó una diplomacia humanitaria brillante y oportunista. Escribió cientos de cartas a las mentes más brillantes de Europa que huían del terror del nazismo y del fascismo. Cardiólogos, fisiólogos, farmacólogos judíos o disidentes políticos españoles y franceses que temían por sus vidas recibieron una oferta insólita: un refugio seguro en México, un salario digno y un laboratorio nuevo y equipado, a cambio de lo único que les quedaba: su cerebro. Así, mientras Europa se suicidaba y expulsaba a sus sabios, México los acogía con los brazos abiertos, importando una cantidad incalculable de talento gris que cimentaría la ciencia nacional por décadas. El instituto se llenó de acentos extranjeros, de idiomas mezclados, de mentes brillantes huyendo del horror. B. El arte como ciencia. La alianza improbable con Diego Rivera. En medio del polvo de la construcción y el ruido ensordecedor de los martillos neumáticos, Chávez tomó otra decisión que desconcertó a los pragmáticos y enfureció a los conservadores. Convenció a Diego Rivera, el gigante del muralismo, el comunista ateo, mujeriego y provocador profesional, para que pintara murales en el vestíbulo principal del instituto. No era un acto de vanidad decorativa ni un capricho estético. Chávez entendía algo que la medicina moderna a menudo olvida en su carrera por la eficiencia. La ciencia necesita humanismo para no convertirse en mecánica fría y desalmada. La relación entre el médico burgués y perfeccionista y el pintor comunista y caótico fue eléctrica. Rivera aceptó el reto. Pintaría la historia de la cardiología. Pero Chávez no dejó al artista a su libre albedrío creativo. Pasaron horas interminables juntos ante los bocetos en papel, discutiendo, corrigiendo. El médico le susurraba al oído al pintor, corrigiendo detalles anatómicos precisos. El corazón no es así, Diego. La aurícula es más pequeña. La circulación pulmonar que descubrió Miguel Servet debe verse así. Vesalio debe estar disecando de esta manera. Rivera, con su overol de mezclilla manchado de pintura y sus pinceles en mano, absorbía el conocimiento médico con humildad y lo plasmaba en los muros frescos. Allí quedaron inmortalizados los grandes médicos del pasado, los mártires de la ciencia, pero también la visión de Chávez, el corazón como centro del universo humano, el motor que impulsa la historia. Fue una simbiosis extraña y poderosa entre el rigor científico y la pasión artística. Una declaración de principios que gritaba a los cuatro vientos que este edificio no era solo una fábrica para reparar cuerpos rotos, sino un templo para elevar el espíritu humano y honrar la inteligencia. Zesti, el abismo financiero y la confrontación presidencial. Hubo momentos oscuros, abismos de ansiedad, especialmente en 1943, donde el sueño estuvo a punto de colapsar y desvanecerse. Las arcas estaban vacías, el dinero se había esfumado. La inflación galopante provocada por la economía de guerra había disparado los costos de los materiales de construcción a la estratosfera. La obra se detuvo, el silencio de los albañiles al irse, dejando las herramientas en el suelo. Era más aterrador que el ruido de las máquinas. El esqueleto del edificio se alzaba como un monumento al fracaso. Chávez, con la dignidad de un capitán que se niega a abandonar su barco en medio de la tempestad, puso su propio patrimonio en riesgo. Hipotecó sus propiedades, vendió activos personales, pidió préstamos a su nombre.
Pero no fue suficiente. El agujero negro financiero era inmenso. Tuvo que jugar su carta más peligrosa: la política dura. Utilizó su influencia al límite, tensando sus relaciones personales hasta el punto de ruptura con el mismísimo presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho. En reuniones privadas y tensas en el castillo de Chapultepec o en la residencia de Los Pinos, donde el aire se cortaba con cuchillo, Chávez no pedía favores. Exigía responsabilidad de Estado, golpeaba la mesa con el puño, olvidando el protocolo, argumentando que el instituto no era un edificio más, no era una obra pública mediocre para ganar votos fáciles. Era la soberanía científica de la nación lo que estaba en juego. «Señor presidente», le decía con la voz firme pero temblando de rabia contenida, «si México quiere dejar de ser una colonia intelectual, un patio trasero de las potencias, debe producir su propia ciencia. Si detenemos esto ahora, si dejamos esta obra a medias, condenamos al país a 100 años más de atraso, a ser siempre los que compran las medicinas y nunca los que las inventan». Fue un chantaje patriótico, una jugada de ajedrez suicida donde Chávez apostó todo su capital político y su futuro. Los asesores del presidente querían echarlo. Pero la pasión de Chávez, o quizás el miedo a pasar a la historia como el presidente que mató la ciencia mexicana, funcionó. El grifo se abrió una última vez. Los fondos fluyeron. Los martillos volvieron a sonar. Sépena, el día que cambió la historia. 18 de abril de 1944. El día de la inauguración, el 18 de abril de 1944, el aire en la calzada de la Piedad, hoy Avenida Cuauhtémoc, estaba cargado de electricidad estática. No era un simple corte de listón protocolario con sonrisas falsas y canapés. Frente a los ojos atónitos de la prensa internacional, de embajadores europeos y gringos, y de científicos escépticos que habían venido a ver el milagro mexicano, se abrieron las puertas de cristal del primer instituto de cardiología de la historia de la humanidad. Es crucial entender esto y repetirlo hasta que se grabe en la memoria. No estaba en Nueva York, no estaba en Boston, no estaba en París, ni en Londres, ni en Berlín. Estaba en México, un país en vías de desarrollo, un país que salía de una revolución agraria. Había ganado la carrera científica a las potencias mundiales. Los visitantes, con sus trajes de gala y sombreros, caminaban por pasillos que olían a pintura fresca, a cera pulida, a madera noble y a desinfectante industrial de alta potencia. Quedaron maravillados, boquiabiertos por la tecnología desplegada. Sistemas de llamadas de enfermeras luminosos y silenciosos, algo inaudito. Quirófanos con cúpulas de cristal para la observación docente desde arriba. Laboratorios de fisiología con quimógrafos de última generación, muchos de ellos fabricados ahí mismo en los talleres secretos. Salas de rayos X con protección de plomo real. El discurso de Chávez, ese día, no fue de celebración autocomplaciente, sino de compromiso severo. Su voz retumbó en el auditorio. Este instituto no es un asilo para esperar la muerte, sino un taller para luchar por la vida. Esa frase, tallada en la historia, definía la nueva era. Ese día, Chávez no solo inauguró un edificio de ladrillo y hormigón, inauguró una era de esperanza agresiva. Veito, la meca de la sangre y el acero, cirugía heroica. Bajo su mando férreo, casi militar, el instituto se transformó en una colmena de actividad frenética las 24 horas. Se realizaron las primeras cirugías que desafiaban la lógica y la cordura de la época. Imaginen la tensión insoportable en esos primeros quirófanos experimentales. La luz cenital potente cayendo sobre el campo quirúrgico verde, creando sombras duras. El sonido rítmico, sibilante, del respirador manual operado por un anestesiólogo que sudaba frío. El olor a sangre caliente, metálico y ferroso,
llenando la sala. Se atrevieron a lo impensable. Realizaron comisurotomías mitrales a ciegas. Esto significaba que el cirujano introducía su dedo índice, o un instrumento cortante rudimentario, dentro del corazón que seguía latiendo y saltando como un animal asustado, para rasgar una válvula calcificada y cerrada. Todo esto sin ver nada, solo sintiendo el flujo torrencial y violento de la sangre alrededor del guante, rezando para no romper nada más, sintiendo la vida del paciente vibrar literalmente en la yema de su dedo. Pinzaron arterias que nadie se había atrevido a tocar. Corrigieron ductus arteriosos persistentes en niños azules que, de otro modo, habrían muerto asfixiados antes de la adolescencia. Usaban tinas de hielo para bajar la temperatura del cuerpo y ganar unos minutos extra de tiempo antes de que el cerebro muriera por falta de oxígeno. Era una medicina de frontera, salvaje, heroica y aterradora. El instituto se convirtió en la Meca. Ocurría un fenómeno inverso al habitual, algo que enorgullecía a toda la nación. Médicos de todo el planeta, gringos arrogantes de Harvard y Mayo Clinic, franceses estirados de la Sorbona, rusos soviéticos tras la cortina de hierro, venían a México. No venían de turismo, venían a aprender, venían a tomar notas. Los rounds clínicos de Chávez eran legendarios. Se realizaban en varios idiomas, saltando del español al francés y al inglés, el idioma oficial de la cardiología mundial. Por un breve y glorioso momento en la historia del siglo XX, tuvo acento mexicano. La revista del instituto, Los Archivos, se leía con avidez en las bibliotecas de todo el mundo. México exportaba conocimiento puro, no solo petróleo o plata. Nómede. La caída del Titán. Traición, política y dignidad. Pero la historia humana es cíclica y trágica, como en toda tragedia griega. El héroe que se atreve a tocar el cielo y robar el fuego de los dioses para dárselo a los hombres, debe lidiar con el castigo y la envidia de los mortales. El éxito monumental de Chávez generó una envidia corrosiva, un ácido lento que carcome las instituciones desde adentro. Chávez se convirtió en una figura gigantesca, ineludible, poderosa. Fue nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y su visión de excelencia, rigor absoluto y orden chocó frontalmente con la realidad política convulsa de los años 60. Su poder e influencia molestaron a facciones políticas, a sindicatos que veían en su exigencia académica una amenaza a sus privilegios laborales, y a grupos estudiantiles radicalizados en el contexto volátil de la Guerra Fría. El hombre que había salvado miles de corazones no pudo proteger el suyo de la traición más vil. En un episodio vergonzoso y oscuro de la historia académica mexicana, un movimiento manipulado por intereses externos e internos tomó la rectoría. Chávez, un hombre de ciencia y diálogo, fue tomado como rehén en su propia oficina, en la torre que él mismo defendía. Fue sometido a vejaciones, insultado por jóvenes que no conocían su historia, retenido contra su voluntad durante horas angustiosas. Lo obligaron a renunciar bajo presión física y psicológica, con la amenaza de la violencia flotando en el aire. Vio cómo la turba, alimentada por la desinformación y el odio de clase mal entendido, escupía sobre su legado. El padre de la cardiología, el hombre que había puesto a México en el mapa de la ciencia mundial, fue expulsado por aquellos que no entendían que su rigor no era tiranía, sino la única vía posible hacia la excelencia en un país desigual. Salió de la rectoría con la cabeza alta, pálido pero digno, con el alma herida de muerte. Sin embargo, incluso desterrado del poder universitario, nadie, absolutamente nadie, tuvo el poder para arrancarle su creación máxima. El Instituto de Cardiología era suyo, no por propiedad legal,
sino por paternidad espiritual indiscutible. X. Epílogo. El latido eterno y el legado de acero. Ignacio Chávez Sánchez falleció en 1979. Pero para entonces, la guerra que él había declarado en aquel pueblo polvoriento de Michoacán y que había escalado hasta los quirófanos de alta tecnología de la capital, ya estaba ganada. Había derrotado la idea de la muerte cardíaca prematura como un destino inevitable y divino. Hoy, si tienes la oportunidad de entrar al Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en el sur de la Ciudad de México, sentirás algo diferente en el aire. Verás su nombre grabado en piedra. Sí. Y verás los murales de Rivera que él encargó, vibrantes de color y significado. Pero su verdadero legado no está en los muros fríos ni en las estatuas de bronce. Su legado está en el zumbido constante de las máquinas de circulación extracorpórea que mantienen la vida suspendida, en el brillo de los monitores digitales que trazan líneas verdes de esperanza, en el olor a desinfectante moderno y, sobre todo, en la sangre caliente y oxigenada que bombea rítmicamente dentro del pecho de millones de personas. Personas que hoy caminan, aman, trabajan y sueñan, gracias a las técnicas, los fármacos, la infraestructura y la filosofía que él instauró contra viento y marea. Chávez transformó una sentencia de muerte en un procedimiento de rutina administrativo. Nos enseñó que el corazón no es un misterio sagrado intocable, sino una máquina maravillosa, compleja y resistente que, con suficiente audacia, estudio obsesivo y coraje técnico, puede ser reparada. Nos recordó que la ciencia sin humanismo es estéril y peligrosa, y que incluso en los países que el mundo ignora, en los rincones que los imperios desprecian, pueden nacer los gigantes que cambian para siempre el curso de la historia humana. Gracias por acompañarnos en este viaje extenso a través del tiempo, el dolor, la sangre y la gloria. Si en este momento pones tu mano sobre tu pecho y sientes ese golpe rítmico, constante y fuerte, boom, 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 si tu corazón latió un poco más rápido con esta historia, es porque la maquinaria funciona. Cuídala. Es el único motor que tienes y no puedes apagarlo para repararlo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando los secretos industriales, sucios y fascinantes de nuestra realidad.